Hola muchachos, nuevamente nos encontramos aquí en nuestro segundo podcast en el que vamos a extender los conceptos y conocimientos de lo que es la transmedia, pero ahora nos vamos a dirigir hacia el mundo de los videojuegos. ¿Cómo son esas narrativas? ¿Cómo funcionan los videojuegos? ¿Qué diferencian unos de otros? ¿Y cómo se aplica la transmedia en ellos? Es aquí, como siempre, por supuesto, nuestro compañero Raúl Cuellar. ¿Y quién les habla en este instante? Steven Sánchez, lo mejor. Bueno, Sí, en conversaciones anteriores estábamos hablando sobre transmedia, la distancia que teníamos con las perspectivas de crossmedia en el ejercicio educativo y académico, las perspectivas multiplataforma y algunas estrategias que tenían que ver con referencias aplicadas en películas, videojuegos, no sé si me escapan algunas adaptaciones del libro, frente a ese tema en preciso en mención, que nos llevó a analizar dos disposiciones que les dejamos al público, que tenía que ver con realidad aumentada y videojuegos. Pues por solicitud de ustedes, escogimos el tema de los videojuegos. Sí. Entonces, pues, para, digamos que continuar con el hilo conductor, definíamos que la transmedia se habla de mundos narrativos, ¿cierto? Que se inclinan hacia el campo de la comunicación, pero por sobre todo, los mundos narrativos, que se construya una narración, el storytelling, y pues que entre ellos se comiencen a conectar, que permitía que independientemente de donde uno iniciase con el distinto tipo de producto, que ya sea multimedia, ya sea lo que sea, la persona logrará entrar en el contexto y ya después de eso, pues, indagar en los demás mundos narrativos. Pero entonces, ¿cómo se aplicaría esto en los videojuegos? Pues yo creo que nos toca hacer un levantamiento histórico un poco también de la evolución de los videojuegos. Teníamos aparatos electrónicos, hicimos una transición a la disposición electrónica con los bits y ahorita estamos en temas de mundos abiertos, realidad aumentada y todo lo que tiene que ver con experiencias de usuarios y las interfaces de usabilidad de usuario. Primeros juegos, estamos hablando de experiencias electrónicas de científicos traducidas desde el oscilómetro. El primer juego que tenemos es uno de tenis hacia el 1900. Que es creado por Steve Jobs en Atari. Esa es una relación más adelante, que después es adaptada en Atari, donde contrata Atari a Steve Jobs. Ajá. Steve Jobs no tenía una relación alguna con la programación del juego. Y ahí contrata a su mejor amigo por $350. Dólares, sí. Que la hace, pero en realidad eran como $5,000. En ese Steven Wozniak. Listo, entonces empezamos desde las exploraciones científicas con la primera relación de disposiciones en videojuegos y todo ese trasegar de los 60 a los 70 avances, no solo en aparatajes técnicos, sino en narrativas y en conceptos. Empezamos con una serie de juegos que intentaban emular la realidad, ¿sí? Los juegos al inicio eran de deportes y pues el usuario en ese momento no tenía nada que proponer. Simplemente jugar un deporte que estaba en su plano real y se iba a un mundo electrónico a jugarlo. Esas eran las primeras nociones que tenemos de videojuegos. Sí, incluso pues desde un inicio se buscaban de cierta forma, ¿no? Como divertirse a través de juegos matemáticos. Que es como por ejemplo cuando aparece Tetris en el mundo, ¿sí? Y pues Tetris es de organizar cosas, pero en realidad eso es puro código, ¿sí? Con las figuras básicas y era pues a aumentar un score y a eso se limitaba. Además de, por supuesto, incrustarle música, que era lo que hacía que se volviese ya, digamos que audiovisual o multimedial. Bueno, Atari, hablemos de Atari. Hay una disposición en diferentes exponentes científicos. En el MIT empiezan a lanzar todas estas experiencias donde el público podía intervenir, pero Atari marca un hito y es llevarlo a las
plataformas o a las máquinas arcade. Volver el videojuego no de público especializado con todo el aparataje que se necesitaba para hacer correr un solo juego, sino llevarlo a todos los lugares. ¿Qué pasó con Atari, Steven? Pues Atari crea pues sus consolas, ¿cierto? Y comienza pues a venderlos en los hogares. Por supuesto, después de la llegada del televisor, ¿no? Que sin él no se podría ver lo que está en pantalla, pues poder jugarlo. Entonces, Nuchel, llevando los juegos a un público mucho más general y empieza a ver la posibilidad con este juego de ping pong, que es considerado uno de los primeros juegos en la historia de los videojuegos creados. Sí. Sí, antes teníamos el tenis 1-1, pero pues no era considerado por las mismas disposiciones científicas que se tenían. Desde la misma mecánica del juego hace que se acerque a un público totalmente general. Claro, las máquinas arcade tienen un acogimiento en Norteamérica impresionante, pero él descubre otro universo, quiere llegar a otros lugares y llega a Japón, donde conoce al productor de Namco, Okay. ¿sí? Que son las siglas del nombre de este tipo. Y empiezan a generar una relación arcade en Japón, si no estoy mal, con la adaptación de este juego del ping pong y otros juegos que empiezan a generar desde código electrónico. Sí, lo curioso con estos inicios de los videojuegos es que se limitaban a, digamos, estrictamente aumentar el score. Sí, o sea, entre más puntajes tenía alguien y hasta ahí se limitaba la historia, no existía una narrativa como tal. ¿Sí? Solamente comenzaban a hablarse de cuando hacían competiciones, digamos que en las tienditas o en los mismos arcades, ¿sí? De quién era pues el que llevaba el puntaje superior y el tipo de nombre que se colocaba, ¿no? El mote o el apodo. Pero de ahí allá se limitaba a eso. No existía nada de historias, de contextos, de nada. Digamos, cuando llegó el color a las máquinas arcade, pues fue como una innovación, pero se queda hasta ahí. Hasta que después de eso sí comienzan a evolucionar los videojuegos y comienzan a crear personajes. Entonces, esta disposición de Namco, pero bueno, con el tema de los videojuegos y todo el mercado de los videojuegos, no solo hay una disposición de usabilidad, ¿sí? o del usuario como persona actante en ese proceso, sino que también hay unas disposiciones políticas, geopolíticas, unas disposiciones obviamente mercantiles. Es uno de los casos más importantes pues, que se tiene ahí como en la data, es el de Tetris precisamente, disposiciones de rivalidades geopolíticas mundiales económicas. Ah, sí, porque Tetris nace en Rusia. En la Unión Soviética, sí. En la Unión Soviética en ese tiempo, sí. Y precisamente como el cambio de narrativas que se genera, claro, desde las disposiciones políticas, pasa con Namco, toda la interfaz que generan en cuanto a las máquinas arcade y cómo los yakuzas intervienen a piratear esas máquinas, generan otra plataforma de licencias, Taito, creo que es Taito, y empiezan a generar un sinnúmero de videojuegos. Entre esos está Gun to Gun, que es otro tipo de narrativas. Las personas estaban acostumbradas, naves espaciales, los extraterrestres, juegos de deportes, pero estos ya empiezan a involucrar un juego con un propósito, ¿no? El propósito de la aventura. Es un vaquero que está en búsqueda de matar a sus villanos, y la incorporación sonora que se tiene es de Chopin precisamente. Ahí es donde comienza, digamos que involucrarse precisamente, o sea, el que comiencen a existir personajes, ¿sí? Con que haya uno nomás, que era lo que diferenciaba los juegos tradicionales, porque eran simplemente objetos o formas. Cuando llegan los personajes a los videojuegos, se comienzan a construir narrativas, ¿sí? Por ejemplo, ese juego no tendría ese sentido si ese personaje no tuviera un objetivo, más que subir puntajes, sino que es que toca matar a tales y no sé qué,
y eso comienza a generar unas narrativas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense el fenómeno que ocurrió con Mario, ¿cierto? Mario es un personaje que se crea, por ejemplo, cuando yo lo conocí hace 30 años, más o menos, ¿sí? La pregunta era, ¿quién es Mario cuando coge la flor? ¿Es un panadero? ¿Sí? Pero se supone que era un plomero, porque lanza bolas de fuego, ¿sí? Luigi es el hermano, pero ay, ¿los dos son panaderos o qué son? ¿Sí? ¿Y por qué pelean contra un dragón? Que vendría siendo Koopa, ¿no? Bowser. Y entonces, todas esas preguntas, pues no se las hace uno cuando va conociendo los personajes, pero no existe ningún recurso que me indique a mí qué son en realidad. Solo son Mario y Luigi, ¿sí? Entonces, la creación de los personajes comienza a aperturar los mundos narrativos. Tenemos, ahorita hablabas de la relación de Steve Jobs y Wozniak. Wozniak El hermano, era sí. su Amigo, mejor Steven amigo. Wozniak. Entonces, el trato con este tipo, con el de Atari, era generar ese juego de ping-pong de manera vertical. Estamos hablando de las primeras narrativas, ¿no? Sí. En ese momento ya no era un juego de tenis, sino tenía un juego como Fúgate, que era de unos prisioneros intentando fugarse. Entonces la analogía o la mímesis del personaje era esa tablita y era esta pelotica intentando romper los muros. Mario empieza a personificar un mundo fantástico, ¿no? Un mundo de aventuras con una historia no tan lineal y con unas cualidades no propias del personaje, sino que se van develando de manera orgánica en el juego. Ajá. O sea, los mismos antagonistas no tenían, ¿cómo decirlo?, una narrativa propia, sino que simplemente aparecían en el mundo. Ajá. Y que también pues hay que ver el modo en que se construyeron esos videojuegos, ¿no? Entonces sabemos que Mario Bros. Son unas imágenes que hasta cierto punto uno se puede devolver, ¿sí? Pero mientras pasen digamos que no recuerdo bien cómo se llama, pero hay unos objetos clave, ¿sí? Que dan paso a la siguiente imagen. Y por eso es que uno no se puede volver en Mario Bros. Unos portales. Sí, pero eso pero no son portales, sino digamos que en la mecánica del videojuego, en la construcción, ¿sí? Uno pasa, por ejemplo, un túnel, pero, o sea, solo lo salta. Y al saltarlo ya es otra imagen como tal, y uno no se puede regresar. Okay. Entonces, ese tipo, digamos que de construcción la arquitectura del videojuego, por así decirlo, ¿sí? Me impedía a mí que yo tome decisiones, ¿sí? En el videojuego. Entonces, ahí sí son juegos lineales, ¿sí? Y lo máximo que yo puedo, digamos que optar como decisiones propias, es coger los atajos, ¿sí? Los atajos del mismo videojuego que se iban descubriendo, pues, mientras generación y generación los iban encontrando, ¿sí? O cuando salían las revistas con trucos, ahí uno los encontraba, pero ahí en el tema de decisiones, cero. Sí, era el duro el que podía hacer el truco de las 1000 vidas, ¿no? Pero pasaron muchos años hasta descubrir eso. También. Hasta alguien que lo hizo. Hay un punto clave y bueno, y es la llegada de Nintendo al mundo de los videojuegos. Tenemos la decadencia de los videojuegos desde el 83 al 87, donde todo el poder de acción de los videojuegos licenciados era Atari. Atari licencia a Konami, a Capcom y a Knight, creo que se llaman. Ellos empiezan a generar un sinfín de videojuegos, pero ¿qué es lo que pasa? Los videojuegos empiezan a perder calidad, propósito, sino que se hacen con un motivo de venta. Obviamente hay un tema de merchandising ahí con los videojuegos, que no es un punto en el que nos vamos a enfocar, pero es sumamente vital en esa propuesta. Llega Nintendo con juegos de calidad del 89 hacia adelante. Entonces, aparte de proponer narrativas, se generan merchandising y el uso de otras plataformas, televisión, revistas. Creo que tú alcanzaste a tener o a revisar alguna vez Nintendo Power, Ajá. donde te salían todos los trucos que venían de los juegos para las consolas que manejaba Nintendo, bueno, con las que empieza a evolucionar. Y bueno, no solo eso, mercancía, ropa, juguetes y todo esto. Sí, pero entonces, digamos que la clave ahí para no confundirnos, ¿sí? Es que para que sea transmedia, debe construir una narrativa,
¿sí? Debe tener un mundo narrativo dentro de él. Entonces, por ejemplo, yo puedo haberme creado Mario Bros, ¿cierto? Y yo lo imprimo en camisetas, en loncheras, en agendas, pero eso se limita a ser merchandising, no es transmedial, ¿ya? Lo transmedial comienza, por ejemplo, ya que mencionamos a Nintendo, con uno de mis juegos favoritos que se llama Metroid, ¿sí? Con la llegada de Metroid, según la historia, Metroid fue una gran apuesta porque tocaba sacar el juego en tiempo récord, ¿sí? Y este videojuego como tal sí permitía la navegación absoluta del mapa. ¿Sí? Usted se podía meter por donde quisiera, todas las veces que quisiera, ¿sí? Sin, digamos, que tener esa limitación que tenía Mario Bros. Con lo que les cuento de las imágenes, ¿no? El pedo es que, independientemente de las decisiones que uno tome, debe ganarse o superar ciertas cosas para poder seguir avanzando en el juego, ¿sí? Y como Metroid tenía como 6 o 7 enemigos máximos, ¿sí? Pues la narrativa comenzó a extenderse mucho más, ¿sí? Y algo supremo que ocurrió, Metroid o Samus, que es el protagonista, ¿sí? Es un traje espacial, ¿sí? Y nadie sabía quién lo manejaba, solo sabían que se llamaba Samus Aran, ¿sí? Pero Samus Aran en ese momento puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y entonces, aquí nace, digamos que el primer mundo narrativo de este Metroid, ¿sí? Creo que se llamaba Super Metroid, ¿sí? Hasta que sacan el segundo juego, ¿sí? Que es, no estoy muy seguro si es Metroid Zero Mission, pero en este juego liberan el traje de Metroid y aparece una vieja. Y eso revolucionó el mundo porque pues, nadie se lo espera, ¿sí? Aparece una vieja y en ese segundo videojuego cuentan los orígenes de Samus Aran, ¿sí? Y se comienza a extender ese mundo narrativo y ahí comienza la transmedia, ¿sí? Porque vuelven a aparecer los malos, ¿sí? Pero entonces ya comienzan a contar las historias, aparecen nuevos enemigos, aparecen puertas, accesos y demás, ¿sí? Y los trajes comienzan a cambiar también y comienzan a generarle a uno distintos tipos de contextos, ¿sí? Más historias, más narrativas. Y aquí es entonces cuando ahí sí se extiende y entonces ya las personas comienzan a tomar, aquí se ve donde salen los prosumidores, ¿no? Y comienzan a hacer sus propias conclusiones, debates y a extender los mundos narrativos. Eso es una belleza, me trae Ok, ok, entonces tenemos poder casi total de Nintendo con todos los juegos, ¿sí? Sí, porque pues también contiene Castlevania, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, comienza a construir la historia de la familia, eh, ay, ¿cómo es que son los apellidos? No puede ser, La familia no puede ser se me olvidó el apellido de ellos. Adams, No, no es un nombre chimba, es un apellido bacano. la familia, dame contexto, Pues es la familia que se dedica a matar vampiros, a matar los malos. Castlevania, la familia Drake, No. Josh, Bueno, el caso es que nace esta familia que son los asesinos de monstruos, de demonios, de toda esa vaina. Y pues la historia es matar a Drácula, ¿sí? Que es el alto mando de todos los malos, ¿sí? Ellos tienen, pues, digamos que preparaciones, comienzan a aparecer herramientas, objetos, ¿sí? Y eso comienza, pues, a salirse en las pantallas y juego tras juego comienzan a aparecer distintos personajes también, ¿sí? A pesar de que Drácula es el máximo enemigo, ¿sí? Se comienzan a construir narrativas. Y entonces, listo, ¿quién es Drácula? Y comienzan también entonces a salir historias de esos personajes. Entonces ahí uno comienza a investigar más, ¿no? Y entonces se encuentra a Vlad Tepes, que es Drácula supuestamente pues en la vida real, que le llamaban el empalador, pero entonces aquí ya cuenta con poderes mágicos, toda la vaina y se comienzan a extender estas narrativas. Belmont. Belmont, la familia Belmont. Ok, bueno, va el punto de, volvamos entonces, ¿no? Tenemos otro tipo de narrativas. Nintendo está con todo el mercado prácticamente de los videojuegos copados, ¿cierto? Estamos hablando ya de los 90.
se viene lo que denominan como la guerra de los 16 bits. Yo podría subvertir ese concepto de guerra de avance tecnológico por disposiciones narrativas, donde el personaje es quien empieza a disponer la creación del macrouniverso. Disposiciones no solo de los derivados de Mega Man, sino lo que empieza a pasar con Sonic. También. Y con cómo ese erizo, que ya viene el competidor directo de Nintendo, que sería Sega. Avances técnicos y tecnológicos, todos los que le ponen como el punto muerto a Nintendo, pero no solo en exploración técnica. Es donde yo digo, ¿será que ahí el tema de los bits importó o fue el tema de las narrativas? Sonic, aparte de abrir un mundo y otra posibilidad de jugabilidad, que no es unidireccional, empieza a dar aperturas de propiedades según los personajes a otros mundos. Sí. ¿Qué puedes hablar de ahí, Steven? Pues lo que pasa es que, como mencionaba ahorita, cada personaje vendría siendo una narrativa individual. Entonces, si hablamos de Sonic, conocemos que Sonic es un erizo azul que corre a toda velocidad, ¿no? Tiene su mejor amigo que es Colas, que no corre a toda velocidad, pero puede utilizar sus colas como hélice y poder volar, ¿no? Aparece la Rosa, que es la novia de Sonic, o bueno, la traga maluca del juego, ¿cierto? Y luego sus primos o enemigos como Knuckles, o Nudillos, Sombra, bueno, creo que está ahí, bueno, si no me acuerdo de los demás personajes, ¿sí? Pero tienen también un enemigo más, que es el Doctor Huevo, ¿no? ¿Sí? Que también tiene, pues, poderes, tiene más construcciones, y cada uno de estos personajes, pues, tiene una historia. Pero la macronarrativa de esto es Sonic como personaje grande, ¿sí? Entonces, es hablando, digamos que del lado de Sega, ¿no? Pero si nos trasladamos a los diferentes juegos, todos comienzan a repetir este tipo de macrouniversos. Digamos que de narrativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el fenómeno de Mega Man, ¿sí? Mega Man también nace y algo que hablábamos en el último podcast era que la transmedia no la define el producto ni el fin, sino las narrativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mega Man tiene como innovación, ¿sí? La mayor movilidad, porque utilizaba como 16 o 24 sprites para el salto de Mega Man en el videojuego, ¿sí? Y anteriormente se utilizaban 4 o 8 máximo para hacer que el personaje se sentara, se pusiera de pie, no sé qué, ¿sí? Por ejemplo, Mario Bros. Tiene como 4 nomás, que es cuando corre, se está quieto y lanza una bala, ¿sí? Pero de ahí se limita eso. Mega Man tenía hartísimos para generar el saltico. Las ¿sí? Diagonales, sí. Entonces, digamos que en esas operativas técnicas, ¿sí? No hace que el juego se vuelva más innovador y más atractivo para el público, pero la construcción de las narrativas es lo que lo vuelve transmedial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mega Man tiene más o menos 8 o 12 enemigos por juego, ¿sí? Que es el que le da los distintos trajes a Mega Man, ¿sí? Aparece también la historia de Zero. Es decir, tengo un antagonista, este antagonista tiene esta propiedad. Sí. Si logro derrotar a este antagonista, aparte de tener esa propiedad, voy a conocer el universo de donde viene. Mientras uno lo juega, lo descubre, porque los videojuegos entonces ahora comienzan a tener diálogos, ¿sí? Los videojuegos comienzan a tener diálogos y comienzan a darme más información a mí, y eso es lo que me genera pues más contexto, ¿sí? A partir de esos diálogos comienzan a construirse, no sé si indirectamente, pero comienzan a construirse otros mundos narrativos a partir de las suposiciones, ¿sí? Entonces aquí es donde aparecen las revistas Nintendo, las revistas de esas de juegos, a contar cosas de estos personajes. ¿Qué más encontraron? Llega el internet y entonces ya hay blogs o foros de discusión sobre estos personajes, cómo derrotarlo más fácil, atajos, qué fallas hay, atajos y demás. Y eso pues comienza a ampliar esa narrativa, ¿sí? Comienzan a crearse más juegos, o sea, aparece Mega Man, después Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4, Mega Man 5, ¿sí? Y cada uno de estos tiene una historia diferente porque aparece un gran enemigo, ¿sí? Y comienzan a ampliar la narrativa. Y esas narrativas se pasan a otros medios. Entonces ahí es cuando aparecen las series animadas, ¿sí? O como
por ejemplo, hacen videojuegos de hoy en día, ¿no? Como Final Fantasy, ¿sí? Que crean microcortos, no, suena ridículo decir microcortos, cortos animados, ¿sí? Que amplían esa narrativa. Entonces crean cortos del protagonista, del segundo protagonista, bueno, de los coprotagonistas. De hasta de los extras. ¿Sí? Que pues el público los consume cuando los descubre, ¿sí? Y entonces hace que unos sepan más y se contextualicen más de los personajes, ¿sí? Y ahí comienzan a construirse más narrativas, que era lo mismo que hablábamos, por ejemplo, de los juguetes con Transformers, ¿sí? Como producto eran solamente unos juguetes, pero comenzaron a construirles personalidad, origen, de dónde vienen, qué hacen, por qué están aquí, ¿sí? Y eso es la construcción de esas narrativas. Con Metroid, entonces, lo que les contaba ahorita, descubrimos que es una vieja que es mujer, ¿sí? Que se crió en cierto planeta por unos extraterrestres, que las habilidades que aprende son de unos animales, ¿sí? Y esas historias me las da el videojuego, ¿sí? Digamos que llegando más hacia los 2000, ¿sí? Con la llegada de PlayStation y toda esta cuestión, ¿sí? Conocemos juegos como Tomb Raider, ¿sí? Que digamos que en su época, pues, su visualización 3D es bien pailitas, ¿sí? Pero se comienzan a construir estas narrativas, ¿sí? Y entonces ahora tenemos pues, otra heroína mujer, ¿sí? Comienzan a aparecer misterios 007, ¿sí? Resident Evil, Resident Evil, Dino Crisis. todas. Max 5, el de Meteoro, ¿sí? Y comienzan entonces a darnos más. Entonces, se amplía la narrativa a las series animadas en la televisión, llega a los cines con otros mundos, otras historias. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de Sonic, ¿sí o no? Sonic lo conocemos con Sega, esos personajes, se vuelve serie animada, uno conoce más cositas y se entretiene, y luego llega el live action. Y entonces ahora Sonic, en un ejercicio como multiversal, porque es una temática de moda, digamos que en estos momentos, y aparece en nuestra realidad, ¿sí? Y entonces ahora tenemos a Sonic dentro de nuestro contexto, y eso se vuelve una narrativa totalmente nueva. Hay un punto de partida ahorita que hablabas de Final Fantasy y las posibilidades de mundos que están dispuestos casi a la merced del usuario, ¿no? Tenemos información de los desarrolladores y programadores de los videojuegos con pequeños tips que se van develando en ese momento, semana a semana, dándonos apertura a nuevas posibilidades en camino. Diste la apertura con Metroid en un universo abierto. Claro, sí. En Tomb Raider, en Resident Evil, la parte de las pistas que tenemos la posibilidad de no completar la misión para la que fue creada el protagonista, sino una serie de misiones que empiezan a develar la verdadera personalidad del protagonista, ¿no? O llamadas misiones secundarias. Esas misiones secundarias en ese momento dispuestas por los programadores, obviamente direccionadas hacia el mercado, ¿crees que son un detonante para empezar a hablar de transmedia desde el merchandising? Entonces, pues más que los programadores, ¿sí? Es el director de arte, ¿sí? El director creativo de los videojuegos, que precisamente se comienza a inventar esas misiones extras, ¿sí? Que es, si podemos hacer un paralelo, una analogía, pues, esas misiones extras serían las escenas post-créditos de las películas, ¿sí? Que entonces solamente quienes esperan en el cine para verlas, y en este caso quienes descubren estas misiones extras, ¿sí? Son los que amplían los espacios narrativos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando uno juega Metroid Fusion, ¿sí? Al final del juego, dependiendo de la cantidad de porcentaje de cosas que usted haya recolectado, el videojuego le regala a usted una imagen inédita, una ilustración inédita, ¿sí? Que son diferentes imágenes de Samus en ciertas posiciones, con traje, sin traje, en la ciudad, en el planeta, ¿sí? Y eso usted solamente lo comienza a descubrir mientras mejor juegue, ¿sí? Y entonces aquí, pues, cuando la imagen se puede extraer, ¿sí? Ya uno tiene una nueva narrativa, porque entonces hablamos de
yo como jugador, ¿sí? Obtengo un 100% en el videojuego, ¿sí? Y entonces, supongamos que Raúl también lo jugó, pero lo ganó el 50%, tiene otra imagen, ¿sí? Y se crea otra narrativa, ¿sí? Sobre quién recolecta todos y dónde se encuentran todas las cosas, ¿sí? Y de ahí, pues bueno, seguimos pasando entonces a el ejercicio de los eventos de cosplay y toda esta cuestión, ¿sí? En el que se inventan cosas. De aquí, entonces, estamos hablando de que primordial son las narrativas, ¿sí? Las historias que se comienzan a construir a partir de todo. Hay ocasiones, por ejemplo, con Halo, con Xbox, ¿sí? Que dentro de la historia en campaña, uno es el espartano, ¿sí? Y en otros momentos, uno es uno de los monstruos, de los enemigos, ¿sí? O sea, uno juega en ambos bandos para que la historia se desarrolle, ¿sí? Entonces también el videojuego me permite a mí navegar distintos escenarios, distintas narrativas y comenzar a meterme en la historia, ¿sí? En este efecto de Halo también comienzan a crearse, digamos que cortos dentro del mismo videojuego y después de ello también películas, ¿sí? Que comienzan a ampliar mucho más todas esas narrativas. Y ya de ahí para allá, con el videojuego, pues se crean emblemas, se crean armas, se crean de todo, ¿sí? La posibilidad de que empiezan a generar esas narrativas secundarias e independientes, porque son independientes, Independientes. en el macrouniverso es el aporte para avanzar en el juego, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos, aparte de tener no sé, hablemos de Capcom y Mega Man, tener las capturas en ilustraciones en una galería por haber cumplido misiones, y esas capturas nos empiezan a dar apertura a otros mundos, pero esos otros mundos están, no sé, en una revista que sale mensualmente para informarnos de eso. Bueno, empezamos a ampliar. Nos acercamos un poco más, temas de medalla de honor que parecen historias unidireccionales, pero se van hacia otro lugar, o adaptaciones y acogimientos de los nuevos videojuegos. Un ejemplo de ello podría ser Uncharted, hablando de mundos abiertos desde Metroid, captura de algunas, de algunas imágenes por misiones secundarias, y los libros que empiezan a llevar los personajes principales caracterizados por unos símbolos. ¿Sí? Esos símbolos que son los que construyen finalmente las personalidades. ¿Cómo empezamos a vincular el mundo interconectado, ¿no? Tenemos plataformas multijugables. Hasta cierto momento ya podemos jugar dos en alguna misión y todo eso, pero ya tenemos una conexión en red de todas las personas que tengan instalados algunos juegos en sus consolas o en sus computadores, conectados a la web, conectados a la net. ¿Cómo empieza este paradigma o cómo empieza esta disposición de los juegos, acogiendo algunos elementos y conceptos de videojuegos anteriores, a afectar el tema de la transmedia, desde los nichos de los jugadores que los están habitando? ¿Cómo crees que empieza a afectar eso las dinámicas de transmedia, no solo desde el mercado y comunicacionales, sino desde la acción de los medios para los videojuegos ahora? Bueno, pues, de hecho, ese preciso fenómeno, ¿sí? O esas características o parámetros de cada personaje, ¿sí? Independientemente del juego, es el que logra que existan hoy en día los eSports, ¿sí? Las características de todos estos personajes hace que ya sea partidas individuales o en equipo, ¿sí? Todas esas características son las que comienzan a ampliar el universo, la narrativa. Entonces, por ejemplo, cuando se unen Marvel vs. Capcom en un solo juego, ¿sí? Que entonces son todos los personajes de los X-Men y demás contra todo el combo de Mega Man y toda esta vaina, ¿sí? Comienzan entonces a competir en parámetros, ¿sí? ¿Qué universo o qué narrativa es mejor que la otra? Y uno es el que decide eso jugando, ¿sí? Después encontramos otra combinación de universos cuando aparece Super Smash, que reúne los juegos de Nintendo. 64. Sí. Ok. Y después cuando llega al GameCube o llega a la Switch, con muchos más, eso, ¿cómo es que se le llama? Participaciones de otras consolas, de otros universos. Colaboraciones. Colaboraciones, ¿sí? Y esto comienza a hacer que esa vaina se vuelva una locura, ¿sí? Porque entonces comienzan a generarse narrativas a partir de quién es más fuerte que el otro.
Pero, al igual que en distintos juegos como por ejemplo Taken, ¿sí? Que viene desde los arcades, desde lo más viejo, estos personajes comienzan a evolucionar, ¿sí? Y aunque sí existen unos personajes que con características más fuertes, no quiere decir que no, que cualquier otro no lo pueda vencer, ¿sí? Porque ya depende del nivel competitivo que tenga uno, ¿sí? Entonces en los eSports se habla, por ejemplo, de un man que se llama Chen Yu, si no estoy mal, que jugaba solo con Panda en Taken. Okay. Y Panda es uno de los personajes con menores atributos, ¿sí? De los más bajos. Pero el man era buenísimo con Panda y se borraba a todo el mundo. Excepto contra, pues obviamente el número uno que cogía el mejor personaje, pues ya ahí es muy difícil, ¿no? Pero con Panda y se levantaba a todo el mundo. Tú hablabas ahorita del ejemplo de Sonic, cuando llega al mundo real. En las películas, sí. Sí, al live action, pues en las películas, pero ahí, pues madre, ¿cómo son estos fenómenos transmedia que no son dirigidos solo desde el mercado, sino de la comunicación? El caso de Grand Theft Auto, ¿sí? Y o Need for Speed, chimba. Y este muchacho que empieza, Gran Turismo, perdón, Gran Turismo. Y un chico de Inglaterra empieza a aprenderse toda la mecánica del juego, a personalizar controles y todo eso. Y a la plataforma creadora de ese videojuego se les da por generar una estrategia para vincular, según el creador del juego, a fanáticos o a usuarios que mantuviesen 24/7 en ese lugar para decir mi juego es tan bueno que es una realidad. ¿Sí? Entonces se llevan a un chico que se le ha pasado toda la vida tras una pantalla jugando Gran Turismo a una competencia real. Obviamente hay una serie de procedimientos y entrenamientos, pero el muchacho la logra en un plano físico, en un plano real, donde hay afectaciones físicas, donde hay certeza de mortalidad, donde hay accidentes y todo eso. En ese momento entonces la transmedia ya empieza a atravesar diferentes espacios independientemente de las narrativas que se creen desde el mercado y desde las mismas metas que generen los juegos, o cómo consideras ese fenómeno. Pues de hecho, ya que lo menciona Raúl, ¿sí? Ya que lo menciona, eso parte a nivel estratégico, pero de mercadeo, ¿no? Pero la transmedia comienza a surgir cuando comienzan a llevar ese mismo ejemplo a otras caricaturas, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos easter eggs o guiños en los demás mundos narrativos. Entonces, por ejemplo, eso que menciona de Gran Turismo es un gran ejemplo de lo que hicieron en Los Simpson, ¿sí? Cuando Bart se lo llevan, pues digamos que a una escuela supuestamente de rufianes y hacen el paralelo con los juegos de Ender, ¿sí? Okay. Que es exactamente lo mismo. Entonces lo llevan a una supuesta simulación, pero en realidad está pasando en el mundo real, ¿sí? En Los Simpsons, en ese capítulo, ¿sí? Entonces pasa esto de Gran Turismo, jalan a esta persona a que ejecute lo que él juega en el mundo real y eso se vuelve canon de golpe, como dicen ahorita, ¿sí? Y se lo llevan y comienzan a expandir esa narrativa en las distintas caricaturas y demás. Algo así como el fenómeno de Akira, que el freno de Akira de la moto así, tal, y ese guiño ha estado en muchas series animadas, ¿sí? Y entonces comienzan a ampliar eso. Y entonces, quien lo reconoce, ¿sí? Conecta con ese mundo narrativo inmediatamente, ¿sí? Entonces puede hacer que haya funcionado como estrategia de mercadeo, ¿sí? Pero comienzan a meterse en las demás narrativas y uno comienza a reconocerlas. Entonces, por ejemplo, la película de Nacidos para Matar o Full Metal Jacket, ¿cierto? Es donde nosotros podemos ver el ejemplo de, listo, como usted no quiere aprender, entonces los otros van a pagar y usted jártese la rosquilla, le dice el sargento Harman, ¿sí? Y luego comenzamos a ver ese mismo ejemplo en distintas películas, pero sobre todo en Los Simpsons, de nuevo. Y entonces Homero, que es el que la embarra, ¿sí? Listo, entonces todos van a voltear mientras usted se come un cóctel de camarones y yo le sobo los pies, ¿sí? Entonces aquí lo llevan a la mofa, pero ese guiño viene desde esa otra narrativa. Entonces a lo que voy con esto es que cuando ciertos sucesos
se vuelven, digamos que, de culto o algo así, y se comienzan a trasladar a distintos mundos narrativos, es cuando comienza a generarse la transmedia. No en el momento en que se realiza como estrategia de mercadeo, sino cuando ya traspasa esas barreras, ¿sí? Entonces, otro ejemplo, tenemos una gran película que es la de Ready Player One, ¿cierto? Que reúnen en una sola isla todo el mundo de los videojuegos, ¿sí? Que aparecen todas las historias de todos los videojuegos de todo el mundo, ¿sí? Reúnen desde los viejos hasta los nuevos, aparece Minecraft, aparece Halo, aparecen las Tortugas Ninja, el robot gigante, todos. Todos, absolutamente todos, y comienza a conectar a las personas, ¿sí? Ese producto que vendría siendo esta película, que viene también de un libro, ¿sí? Y amplía esos mundos narrativos, porque entonces en esa película le dicen a usted, puede ser quien quiera ser de todo lo que ha pasado en la historia a nivel de videojuegos o la cultura geek, ¿sí? Vístase de Batman, del Guasón, el que usted quiera, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo soy un fan de las Tortugas Ninja y yo me vuelvo una Tortuga Ninja, ¿sí? Tengo las Tortugas del 86, del 2000 no sé qué, ¿sí? Cualquiera de estos personajes que se comenzaron a crear dentro de los mismos mundos narrativos, ¿sí? Que si quiero ser Batman, Batman de los 80s, Batman del Caballero de la Noche, Batman de la Liga de la Justicia Guerra, cualquier tipo de Batman puedo ser, ¿sí? Y eso es lo que comienza a ampliar los mundos narrativos. Entonces, pueda que no, o sea, es que ahí es lo que hablábamos la vez pasada, ¿sí? De que la transmedia no se da, ¿sí? O el detonante no es la acción que uno hace, sino la consecuencia de cuando se crea un mundo narrativo. Partamos, entonces, el detonante es Gran Turismo. Ahí estamos hablando de un usuario que tal vez es utilizado por estrategias de mercado, sí, y de misma marca para tal. En esta película o en este referente, el prosumidor, empezaríamos a hablar de un tipo de prosumidor, pero hay unos pasos que empezamos desde los mismos videojuegos. Del espectador al usuario empezábamos con el oscilómetro y las personas simplemente se dedicaban a estar utilizando el juego, no más. Otras narrativas que ya, bueno, se empieza con la construcción de narrativas, hay un fin del videojuego y hay un concepto. El tema de las multiplataformas me ofrecen ya tener como un conocimiento mucho más cercano de todo el universo que compone o que configura ese macrouniverso, ¿cierto? Sí. Y desde las diferentes narrativas de lo que yo consuma desde ahí. En las nuevas maneras, o ¿cuál crees que es el momento, o sea, para llegar a este referente, ¿sí? Para llegar a entender y leer este referente, donde valga el pleonasmo ahí, el consumidor se vuelve activo? Es decir, pasa de ser consumidor a prosumidor. ¿Cuándo crees que empieza a suceder eso? Cuando comienza a ganar. Entonces, póngale cuidado. Desde los arcades, como lo mencionamos ahorita, quien iba punteando en la máquina, ¿sí? O sea, el que era el número uno en la máquina, era el de quien hablaban, ¿sí? En esos tiempos. Hoy en día lo estamos trasladando a lo que es el stream, ¿sí? Y entonces ya no es tanto qué tan bien juega tal, ¿sí? Porque si juega demasiado, se va para los esports, ¿cierto? Pero si comienza a generar solamente entretenimiento, entonces el mundo narrativo se centra en cómo juega usted ese juego, ¿sí? Y entonces ahí aparecen los que gritan, los que llaman influencers, ¿no? Los que comienzan a gritar porque se asustan jugando Onslaught, los que comienzan digamos, a ser muy estratégicos jugando Free Fire o Fortnite, Call of Duty, ¿sí? Toda esta cuestión. Y quienes los comienzan a ver, ¿sí? Entonces se crea un mundo narrativo a partir de la persona, ¿sí? Que juega el mundo narrativo del videojuego, ¿sí? Y entonces se comienza, entre comillas, como a tercerizar, ¿sí? Y eso sigue siendo prosumidor, ¿sí? Entonces, aquí en ese paso vendría siendo el que gana, porque yo quiero verlo, cómo juega, ¿sí? Y se comienza a extender ese mundo narrativo. Y entonces ya comienzan, por ejemplo, a hablar, ay, usted se vio como Raúl superó tal nivel de no sé qué.
¿De qué juego? De este, tan, y comienzan a conectar con los mundos nuevamente, ¿sí? Entonces, se crea una narrativa a partir de esa persona que es un jugador, ¿sí? Del macrouniverso que es ese juego que juega. Y volviendo a la referencia, hay otra muy cercana, no sé si la hayas podido datar, Solo Leveling, ¿sí? Uy, sí, buenísimo. Es una... Es un webtoon. Un resultado animado que muestra un personaje que va creciendo, ¿no? Con esta narrativa de crecer. Sí. Pero como que el paradigma que se rompe es que él se da cuenta que está en un videojuego con el tiempo. Sí. Y supuestamente. Supuestamente. O sea, en la narrativa supuestamente él está en un videojuego. Porque relacionan las características con el de un videojuego. Ok. Sí. Es lo que le intentan mostrar pues a la persona que consume ese tipo de resultados en animación, ¿cierto? Sí. Independientemente de las conjeturas que haya en el plano real de su universo, él está siguiendo otras narrativas con un fin. Bueno, el fin de ese momento, que es lo que detona todo eso, que él quiere ayudar a su madre. Pero ese fin se traduce desde las prácticas cotidianas que él tiene en esas narrativas independientes hacia una proyección donde termina salvando el mundo. Eso es cercano a la decisión que se toma por entrar al universo de la película que tú refieres, ¿o sería el caso de un prosumidor en el mundo real? Lo que pasa es que no hay que confundir las narrativas. Okay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso que menciona Raúl es una sola, a pesar de que tenga distintas. ¿Sí? Sigue siendo una sola. Entonces, Solo Leveling nace como un webtoon, ¿cierto? O un manga o un cómic virtual digital. Lo trasladan a la serie animada, ¿sí? Que vendría siendo, ellos crean, digamos que otros discursos, a pesar de que tienen toda una guía, una novela para guiarse, que es lo que pasa con los libros y las películas. Adaptaciones. ¿Cierto? Pero fíjense que después de la serie animada que se vuelve tan buena, ¿sí? Lo trasladaron a hacer el videojuego. Y ya existe el videojuego de Solo Leveling en donde yo soy ese man. Y yo comienzo a construir mi propia narrativa. Y ahí es cuando realmente ocurre la transmedia. A pesar de que yo ya conozco la historia aquí y la historia acá. ¿Sí? Mundos narrativos nuevos. Mundos abiertos y mundos compartidos, ¿no? Sí. Casos Fortnite, casos Minecraft, ¿qué otros casos? Desde Super Smash. Pero bueno, en los de ahora, los que mencioné ahorita, ya tenemos un sinfín de posibilidades. Y como mencionábamos anteriormente, hasta de la creación de universos. Sí. Entonces ahí, digamos que si le podríamos llamar fórmula, ¿sí? De generar las cosas a propósito, ¿sí? Es que esos mundos narrativos conecten con las personas y que esas personas que se conecten a otras, ¿sí? Y se comiencen a construir narrativas individuales de ese macro universo como tal, ¿sí? Entonces, un ejemplo, sigamos con Solo Leveling, ¿sí? Solo Leveling, listo. Existe, por ejemplo, llamemos un personaje ahí, Felipe. Es súper fan y se leyó todo el webtoon, ¿sí? Aparezco yo, que me encantó la serie animada y la sigo al pie de la letra, ¿sí? Y aparece Raúl, que por conversaciones usted juega el videojuego porque tiene acceso a él, ¿sí? Los tres tenemos narrativas independientes de una macro, ¿sí? Pero entonces cuando los tres comencemos a hablar, ¿sí? Y Raúl comienza a contar las decisiones que toma, que son diferentes a las decisiones que vi yo en el videojuego, en la serie animada, y que son distintas a la novela que lee Felipe, ¿sí? Comenzamos a jalarnos en cosas. Entonces, por ejemplo, Felipe sabe que existe la gema de no sé qué pendejadas del mundo 10.000, no sé, ¿sí? Esa gema todavía no aparece en el videojuego, ¿sí? Pero Raúl tiene la espada mata demonios, no sé qué. Y yo sé que con la espada de los dragones, ¿sí? Puede llegar mucho más lejos. Y entonces a partir de solo esos objetos se comienzan a construir unas narrativas. Porque entonces supongamos que yo tomo la iniciativa de hacer esa espada y me voy a un evento geek o lo que sea, ¿sí? Y entonces, comienzan a preguntar, ¿esa espada de dónde es? No sé qué. ¿Ha visto Solo Leveling? Y ahora entonces yo me vuelvo una narrativa nueva, una narrativa individual.
el man que tiene la espada de dragones de Solo Leveling, ¿sí? Y comienzan a construirse. Y entonces supongamos que en ese caso hipotético, ¿sí? Va pasando alguien que también es fan y que se consume las tres. Y dice el man, yo hago stream, ¿sí? Ok. Y entonces él mientras está jugando comienza a contar lo que sabe de la novela y de la serie animada. Y comienza a hacer esos, digamos que, Puentes narrativos. de estos mundos, ¿sí? Y ahora nosotros nos conectamos con el man para tener más información de ese macrouniverso. Pero es por el man es ahora el nuevo punto de referencia, una narrativa individual. Y se comienza a ampliar todo ese universo. Eso es una belleza. Pero entonces fíjese que de todas maneras, como hablábamos hace 8 días, bueno, la vez pasada, no es el producto ni el fin, sino las narrativas que se construyen a partir de ella. Teníamos una discusión de disposiciones que surgen aleatoriamente. Sí, obviamente hay una apuesta determinada. En el caso de juegos como Fortnite, los trajes que se consiguen Las skins. no dan atributos absolutamente nada. Lo que dan atributos de un buen jugador es cómo maneje su consola de controles y qué disposición tenga cada botón. Sí, y qué tan ingenioso es para salvarse. Por ejemplo, en ese sé que el caso de un torneo que hubo, que el man se coronó puesto número 1 porque construyó una vaina hasta el cielo y fue el único que quedó vivo, porque todos se mataron, ¿sí? Y entonces ya al descubrir esa estrategia, ¿sí? Hablan del man por el videojuego, ¿sí? Y entonces comienzan a copiarse de las estrategias y se comienza a construir un mundo narrativo a partir de ese juego, ¿sí? Pero a nivel estratégico. Que ya no tiene que ver con la lucha 1-1, 1-5, sino que tan ingenioso es tal personaje. Para burlarse de las mismas condiciones del videojuego y de las personas que están adaptadas Ajá. ahí. Entonces, por ejemplo, esto es algo lo traigo del baloncesto, ¿no? Que dicen que cuando uno es demasiado bueno, ¿sí? Las reglas cambian, ¿sí? En el baloncesto, cuando nace un jugador extremadamente poderoso, ¿sí? Deben cambiar las reglas para poder hacerle frente a este personaje, ¿sí? Y así es en todo. Entonces, no se les haga raro que los desarrolladores o los programadores comiencen a colocar condicionantes para que esas estrategias que se inventan, que serían como los fallos legales, por así decirlo, ¿sí? Hagan que pues, se siga innovando en estrategia, en ingenio y toda esa cuestión. Y en la misma manipulación de los juegos, porque esas estrategias no se descubren si los videojuegos ahorita no tuvieran una posibilidad de creación desde el usuario, ¿no? Pues de hecho eso viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que con Grand Theft Auto existían comandos, códigos para usted tener armas, estrellas, vehículos, ¿sí? Que pues se compartían en la web, en los foros, en toda esa cuestión. Revolution también. Sí, pero eso viene desde mucho antes. Por ejemplo, en la película de Pixels de Adam Sandler, el enano genera un código para ser más veloz que Pac-Man, ¿no? Que los fantasmas o algo así. Y ahí sabemos que desde los arcades habían códigos de trampa, ¿no? Para saltarse las reglas. Entonces, pues, no es, digamos, que algo nuevo, sino que es algo que se mantiene, que es natural en nosotros ser... hallar el atajo. Llamémoslo estratégico. Ser estratégicos, pero sí, digamos, están esas disposiciones, listo. Sí. Desde la misma programación y la naturaleza del jugador, del videojuego. Ajá. Con el código que está hecho yo puedo generar algunas cosas o no puedo generar otras. Hacia donde yo voy es que esa apertura que le dan al jugador, independientemente de su conocimiento en programación o no, son las que dan a esos nuevos fallos que generan esas estrategias. ¿Sí? Si una persona no tiene la posibilidad de estar jugándose 24 horas, no sé, construyendo esta repisa de la que hablabas, pues no lo iba a intentar en una competición real, ¿no? Y no iba a hallar ese fallo. Yo creo que ahí tuvo que calcular, creo que es un gas que se empieza a cerrar por tiempos en un mapa. Si no hace el cálculo de la madera que necesita, o del metal, o de los recursos que necesita versus el tiempo en el que se cierra,
y la distancia en la que es invisible para los otros jugadores, ¿sí? Que no es detectado ni siquiera por Por una el radar. activación, sí, de sensores de pasos y todo eso, no lo hubiese podido generar. Es decir, el mismo juego está dando las pautas para generar esos baches limitantes. Ajá, y eso es de hecho lo que hace que los juegos se vuelvan interesantes, porque entonces me permite a mí probar cosas a ver qué puedo hacer. Y así es pues con todos, ¿no? Entre más equipamiento yo tenga, pues mejores, más posibilidades tengo yo de hacer cosas. Y así, y ahí es cuando salen los combos, los atajos, ¿sí? Bueno, las herramientas, las fatalities, las animalities, ¿sí? La personalización de lo que yo quiero hacer en el videojuego. Ajá. ¿Hacia dónde crees que van los videojuegos, Steven? Yo creo que van hacia que uno se ponga en la piel del personaje. ¿Sí? O sea, fíjense por ejemplo el fenómeno del fútbol, ¿no? Que le permite a uno jugar con las estrellas. ¿Sí? Ser el director técnico y el jugador a la vez. Y el jugador de, no, yo soy Cristiano Ronaldo, entonces lo meten de equipo, así sea, no sé, de Colombia, algo así. Entonces yo creo que vamos allá, en el que uno entra en ese mundo virtual, siendo ese personaje, lo que hablábamos de Ready Player One. Desde identidad sustituta también lo estamos revisando. Sí. Lo mencionabas ahorita el juego de Ender. Los juegos de Ender. Manipulación de dron con estrategia militar y con acciones militares, ¿no? Sí. Hacia allá crees que va. Avatar habitando este mundo real. Avatares. Sí, sino que es que, digamos que ahí nos podríamos decir hacia las conspiraciones, ¿no? Distopías tecnológicas. Sí, al primado negativo que llaman. Ok. Pero pues como estamos hablando de transmedia, no nos podemos meter en temas conspiranoicos. No, pues, más que hacia dónde van como tecnología o innovación, es cómo a través de esas narrativas nos siguen capturando y atrapando, ¿sí? Porque es desde las distintas narrativas individuales que lo atrapan a uno, ¿sí? Por ejemplo, cuando sale la película de estos ogros. Minecraft. No. Warcraft. De los años. Warcraft, bueno, esa. Sí, es una narrativa totalmente ajena, pues para uno, ¿sí? Pero conoce el juego a través de ella, ¿sí? Y se construye una narrativa nueva. Entonces, yo creo que es como, digamos que para aplicar esta estrategia transmedial, ¿sí? La clave sería dejar que el jugador explore, ¿sí? Explorar absolutamente todo. Y eso hace que se creen rumores, que se creen cosas, ideas, ingenios. Y eso es lo que, digamos que ese efecto de curiosidad, ¿sí? Es lo que detona que se comiencen a construir las narrativas extras. A pesar de existir una primera orden del director creativo de los programadores. Y así. Steven, yo hoy me quedo con esas disposiciones transmediales y multimediales. Como no solo desde la lectura comunicacional y mercantil de las posibilidades que hay en narrativas independientes para construir esas macro, sino de las disciplinas como tal, están haciendo todos los esfuerzos para que haya una conexión o que hayan unos puentes que permitan conectar esas narrativas, ¿sí? Me parece que es algo muy provechoso para cualquier acción que tengamos hoy, independientemente de la disciplina en la que estemos. Hablábamos que el primer videojuego empieza con un oscilómetro, ¿no? Ajá. Con intento de émulo de cómo funciona un vaivén en una raqueta. Y hoy estamos hablando de personas que con la práctica o con un símil de la práctica o una interfaz muy parecida a los videojuegos está disponiendo de un dron militar para hacer exploración. Sí. Me quedo con esa apertura el día de hoy, Steven. Nítido. Igual ya digamos que como para concluir en el tema transmedial, ¿sí? Independientemente del producto y el medio, ¿sí? O el fin, el ejercicio transmedial es para compartir el mensaje, ¿sí? Conectar con esas narrativas
Y eso es lo que hace que se construyan comunidades y llegue más gente a todo el mundo. Bueno, a este macrouniverso. ¿Sí? Ese es, digamos, que el fin, construir comunidad de la estrategia transmedia. Conectar personas desde distintos puntos, enfoques, personas. ¿Sí? Y por eso es que existe como la variedad de cosas. ¿Sí? Entonces, mientras las personas lleguen a esas narrativas individuales y comiencen a conectarse hacia atrás, es como una red de pesca, ¿no? Y va jalando y jalando y jalando, pero todo es pensado. Hiperconexiones. Sí. Escolar también. Escolar, ahí está. Sí, señor, eso sería. Listo. A quienes nos escuchan, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, estamos desde Disposiciones Transmedia. El primero fue Transmedia versus Crossmedia. Hoy estamos hablando de Transmedia, interpretación desde los videojuegos y las posibilidades que tenemos desde ahí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ahí en los comentarios o sugerencias o encuesta vamos a dejar la posibilidad de que ustedes elijan el siguiente tema. Recuerden, somos descentrados y por ahí nos van a poder encontrar. Sí. Recuerden darle like y suscribirse. De la verga.